Vamos a comenzar y es un placer recibir a la doctora Carla Belotti porque vamos a hablar de un aspecto no menor en cuanto al tema de la salud. Generalmente abordamos temas que hacen a la salud de los sanduceros y un tema no menor que tiene que ver con el tema de los medicamentos. Y allí, a través de la Corporación Médica, hay un área muy específica, que es el área de farmacia, y que tiene que ver, obviamente, con varios aspectos. Y aspectos que tienen que hacen a la realidad interna de los pacientes que se atienden en Comepa, pero también, obviamente, a la atención ambulatoria, en este caso, a quien como usuario va a levantar un medicamento luego de que haya sido recetado por el médico. Hay algunos aspectos bastante interesantes que vamos a estar charlando con Carla. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Para mí es un placer, un gusto y a las órdenes. Estamos hablando, Carla, de un área muy sensible, si se quiere, en la cadena, digamos, de atención a la salud, a lo que hace la atención integral de salud de los pacientes, ¿no? Un área que uno está acostumbrado a conocerla por cada vez que va a levantar un medicamento, pero esto tiene una logística, tiene toda una cadena, digamos, de trabajo administrativo, técnico, profesional, que ha ido cambiando un poco con el tiempo y de alguna forma los distintos prestadores de salud han tenido que ayornarse, digamos, a los tiempos que corren, al número de usuarios que hoy tienen, y quizás hubo un quiebre allí con el tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Cuando la presencialidad fue suspendida. Sin duda, bueno, en primer lugar es tal cual, porque la farmacia, lo que el usuario generalmente conoce es cuando va a levantar su medicamento al mostrador, ¿verdad? Eso es una parte, es la parte del expendio, ¿verdad? Pero en realidad es un área muy grande. Para que tengan idea de la importancia y del trabajo que allí hay, nosotros tenemos habitualmente 4.000 medicamentos que salen por día. Son 1.300, 1.400 personas que se acercan a levantar medicación. Y eso es solo una parte, porque es la parte, digamos, de expendios, es decir, de los mostradores que están en la farmacia descentralizados, de zona norte o de zona oeste. Pero la farmacia incluye otros sectores que el usuario en general no los percibe, no los conoce, como puede ser dosis unitaria. Dosis unitaria es un área que trabaja en el sanatorio y que se encarga de toda la medicación sanatorial. Cuando alguien está internado no recibe una caja de medicamentos, recibe su comprimido personalizado o su ampolla. Ese tipo de trabajo lo hace personal de farmacia en el sector de dosis unitaria. Tenemos después un sector muy importante que es el sector de depósito. El sector de depósito no solamente recibe, imagínense la cantidad de medicamentos para poder abastecer a los usuarios, sino que además tiene que ordenarlos, tiene que ingresarlos en sistemas informáticos, tiene que mantenerlos en las condiciones adecuadas, de frío, de heladera, las cámaras. Las heladeras tienen sensores, eso hay que estar controlando. Tiene que además hacer los stock para cada lugar, o sea, no se manda a granel, se manda el stock que está ya previsto para cada lugar. Tenemos luego otro sector, muy rapidito, pero para que ustedes vean cuánta cosa hay adentro de farmacia, el sector de farmaenvío, que es un sector donde hay un grupo de funcionarios que brindan, a mi juicio, una posibilidad de acercamiento social muy importante, porque por una cifra de 90 pesos, ¿verdad?, pueden acercar al domicilio de las personas, sobre todo las personas mayores, las que no pueden deambular mucho. Eso a veces no se conoce, el usuario no lo sabe bien. Es una línea de un 0800, es gratuita. Y luego tenemos después el sector que estoy yo con otros compañeros, el jefe de compras, que es el señor José Luis Coiro, el jefe de departamentos, Wilson Firpo, compañeros que estamos muy juntos, Cecilia, Marcelo, que somos la parte más administrativa, por así decirlo. Yo quiero destacar que tengo un personal
encantador, maravilloso, responsable, que se ha capacitado y que me ha permitido en este tiempo de gestión poder implementar muchos cambios y que nada hubiera sido posible sin ellos. Por ejemplo, Carla, ¿qué cambios? Los cambios más importantes que yo visualizo es, el usuario creo que lo percibió y lo aceptó con alegría. Es el tener, por ejemplo, farmacias propias en los diferentes barrios. Tanto en zona norte, que es un grupo muy grande de usuarios que tenemos, como en zona lo que llamábamos prevención. La preventiva, de Setembrino, que terminó siendo se modificó y tenemos 11 consultorios, tenemos un montón de servicios allí ahora. El tener farmacia en el mismo lugar permite que el usuario cierre su círculo, ¿verdad? Y ya no tenga que moverse para buscar una medicación. Inclusive a veces, aunque había algunas formas tratando de solucionar este tema, el los usuarios estar dentro de su propia institución ha favorecido mucho los procesos, ha mejorado los procesos y mejorado los mecanismos, porque si el médico se olvidó una receta, el médico está ahí. Se llama al médico, se solucionan las cosas. Es bien diferente a que no tuvieran, ¿verdad?, la farmacia dentro de la propia institución. Yo creo que eso ha sido un logro bien importante, bien disfrutable, y que como todo logro ha ido mejorando y ha ido creciendo mucho. Un servicio que además no solamente se ha diversificado en la ciudad, sino que también, como conversábamos hace un ratito antes de salir al aire, también se ha podido llegar, o se está pudiendo llegar en estos momentos, a localidades del interior, incluso del interior profundo, donde también Comepa tiene sus afiliados. Exacto. Y que antes se complicaba mucho para la gente del interior tener que venir hasta Paysandú, o incluso ir a Guichón, que seguramente era los más cerca que tenía, porque ahora se están en otras 2 localidades también del interior. Tenemos en Quebracho, en Guichón, pero además tenemos en Piedras Coloradas y tenemos en Chapicuí. O sea que estamos intentando de alguna manera llegar, acercarnos al usuario también, no solamente en la ciudad, sino en el interior del departamento. Y bueno, y cuando el médico va a algunas policlínicas rurales, también lleva como un botiquín de emergencia, ¿verdad?, de manera de poder subsanar en forma más rápida a aquellos usuarios que están más, se les hace más dificultoso acceder a la medicación rápida. Estamos hablando además de cerca de 60.000 sí, más de 60.000 afiliados. Sí. Esto hace que la farmacia, como tú decías, tuvo que replantearse una serie de cosas. Después de la pandemia, otra de las cosas que yo entiendo que fue muy importante fue reevaluar el sistema de repetición. A veces el usuario entiende, pero ¿por qué no puedo acceder fácil a la repetición? En realidad lo que se encontró fue que con la pandemia se flexibilizó, y cuando se terminó la pandemia y empezamos a reencontrarnos presencialmente con nuestros pacientes, había pacientes que habían pasado 3 años tomando los mismos medicamentos. Sin consultar a su médico. Sin consultar a su médico. Algunos medicamentos no generan mayores complicaciones, pero otros sí. Entonces, esa repetición que era por 4 meses, las modificamos en base a 2 premisas. Seguridad del paciente y seguridad para la institución, o sea, para las 2 partes. Se propuso empezó ahora en agosto, una repetición por 6 meses. Esta repetición por 6 meses es hasta 6 meses. Hay medicamentos que se toman 1 mes y se dejan, pero el médico que quiere indicar a su paciente los medicamentos crónicos lo puede hacer hasta 6 meses. Esto facilita al usuario porque está seguro que tiene sus remedios, pero se repite por una única vez, por 6 meses más. O sea que en el término de ese año el paciente tiene que tener una consulta médica, claro, que es criterioso, es seguro, es lógico que tiene que ser así. Yo creo que ha sido una muy buena propuesta y que el paciente lo entendió perfecto y estamos trabajando en forma mucho más ordenada en ese aspecto. Claro, porque hay, me imagino que hay mucha medicación, como suele suceder en varios casos,
de que no solamente el hecho de repetirlo porque sí, sino que eso me imagino que tiene que ir acompañado de algún análisis clínico, Claro. determinando, tenemos muchísimas patologías, digamos, y me imagino que como vos decías, para la seguridad misma del paciente, estar tomando una medicación que seguramente fue recetada porque cuando fue a ver el médico, seguramente tenía valores o de acuerdo a su situación en ese momento. Exacto. Pero como todo puede ir cambiando, o puede necesitar más o quizás puede necesitar menos medicación. Exacto, o ajustar las dosis. Eso mismo. Ajustar dosis o cambiar la medicación según la respuesta. Entonces, dentro de las cosas que tal vez yo destaco es la propuesta de tener nuestros propios expendios, la propuesta de ajustar y mejorar la repetición crónica, el formar un equipo de trabajo capacitado. A mí me encanta porque salen cursos de capacitación y todos los funcionarios, mis compañeros de trabajo, me dicen para participar. ¿Qué número de funcionarios cuenta el área de Nosotros farmacia? somos aproximadamente 60 personas en farmacia. Y después otra de las cosas que también me parece importante que tenemos que contar a propósito de la repetición de la medicación crónica es que a veces los usuarios desconocen de qué manera repetir. Entonces tal vez piensan que solo pueden repetir un remedio en forma presencial. Eso a veces se hace más complejo porque yo entiendo que hay demoras y algunas especialidades hay una demora importante. Por eso me traía los teléfonos, ¿verdad? Tenemos diferentes maneras de repetir una medicación. Una es sin duda la consulta presencial. Otra es la consulta por chatbot, que en realidad es un WhatsApp, donde al teléfono 092932100, con la opción 2, se escribe en ese WhatsApp y se dice, por ejemplo, necesito los medicamentos de doctora Belotti. Eso a mí me llega, yo repito y el paciente lo pasa a levantar. ¿Tá? Dije mi nombre, pero hay, digo, sobre todo de la especialidad. Uno tiene que especificar allí en ese mensaje. Exacto. ¿Qué es lo que está necesitando? Perfecto. Y a veces lo más sencillo es la especialidad, porque el médico accede a la historia y se da cuenta qué es lo que le está faltando al paciente. Otra forma es también el mismo número, también es un chatbot, es un WhatsApp, pero la opción 5 en vez de la opción 2. Ahí lo que hay es una atención médica telefónica. Ahí hay un médico que está pudiendo de alguna manera hacerle la repetición que está necesitando. Finalmente hay una forma presencial en lo que es informes, en centralizados, en calle Colón, que es la que muchos conocen, es tal vez la más conocida. ¿Tá? El que anda cerca puede ir y pedirlo presencialmente. Y finalmente recordar que desde la pandemia ha permanecido la atención telefónica, donde la gente muchas veces puede llamar, puede sacarse una duda, puede preguntar, ¿puedo seguir tomando hasta que vea a mi médico? Hay médicos al teléfono que le pueden solucionar. Esto que yo estoy contando y que miraba en los teléfonos, están en unos adhesivos a las puertas de las farmacias. Entonces, yo siempre le sugiero a mis pacientes, salga de la farmacia y sáquele una foto, porque en una de esas, esto no está tal vez tan difundido. ¿Verdad? Y son cosas nuevas, empezó en agosto. Entonces, es una buena idea tenerlos a mano, porque hay varias formas de recurrir a ellos, ¿verdad? Y bueno, y lo otro que también me parece importante, vinculado a la forma de repetición de los remedios, es tal vez decir algo que algunos pacientes nos dicen, ¿por qué nos cambian los nombres de los medicamentos? Y eso me parecía importante decirlo, que los prestadores estamos obligados a dar la droga, el principio activo, no el nombre comercial. Eso no se está obligado a dar y es imposible. En la época de pandemia, por ejemplo, hubieron faltantes. Claro, hubieron muchos laboratorios que obviamente... Hubieron causas nacionales e internacionales. Claro. Exactamente. Claro. Nosotros estamos obligados a conseguir de alguna manera la droga para que el paciente pueda continuar ese tratamiento. Pero ese es el motivo por el cual muchas veces, ahora está más estable, hemos tenido que cambiar los nombres de los medicamentos. Y sucede no solo a nivel de Comepa, sucede a nivel país.
Cuando hubieron faltantes el año pasado, estábamos el país entero comunicándonos a ver de dónde podíamos conseguir los medicamentos más difíciles. Seguro. Allí estábamos viendo precisamente en el sobreimpreso, Carla, justamente uno de los números que Gastón nos ponía allí Bárbaro, para que la gente lo tenga en cuenta. El chatbot que hacía referencia. Bárbaro. Con la opción 5, que es la atención médica telefónica. Ese es el 0929-32100. Esa es una de las posibilidades que, como tú decías, tiene la gente para poder acceder. La repetición. La repetición, ahí está. Creo que eso fue una buena idea, abrir los espacios también de acceso. Ahora, con respecto a que no es menor este tema de el nombre comercial del medicamento y la droga, los equipos médicos, o sea, ¿tienen actualizado el Vademecum para, de alguna forma, cuando uno va a la consulta, ya que el médico sepa que en ese momento no hay en stock, no sé, no se me ocurre qué medicamento de marca comercial, y ya decirle al paciente, mire que si usted venía tomando determinado medicamento, ese medicamento no lo va a encontrar en farmacia, pero le van a dar que es la misma droga, porque muchas veces pasa que, claro, sobre todo en personas, me parece que pasa en personas mayores que están habituadas a una marca, a un comprimido. Exacto, a un comprimido, a determinado, ¿no? A determinada marca comercial que por allí se encuentra recién, cuando llega al mostrador de farmacia, y como que, sí, pero y será el mismo, y ¿no? Sí. Nosotros lo que el jefe de compras en general lo que hace, que es el que está muy al tanto, primero dentro del propio sector de farmacia tenemos un mecanismo donde estamos permanentemente subiendo la medicación que vino y si una vino por otra. Eso es algo de más de control interno. Después tenemos, cada 6 meses actualizamos el Vademecum que está en nuestras computadoras, o sea que si el médico tiene alguna duda puede ingresar a ese Vademecum. Y luego tenemos la faltante, que a veces faltan 3-4 días. Esa es la que a veces no podemos prever, porque dicen, nos entregan el viernes. Entonces, esa es la que a veces puede faltar. Pero los idóneos, que son nuestros funcionarios, idóneos en farmacia, le dicen al paciente, mire que tengo esta, pero el viernes llega esta que usted está tomando. Y ahí el paciente ve, hay algunos pacientes que lo llevan y otros dicen, no, me quedan 3 o 4 comprimidos, vengo el viernes. Claro. O sea que en general eso se puede manejar. El tema es que se sepa, porque a veces se dicen causas que no son, que se sepa que el cambio de marca comercial es frecuente porque los laboratorios se unen, se van del país, son multinacionales, a veces no se consiguen, pero que la droga que nosotros estamos obligados a mantener en un tratamiento, siempre la tenemos. Claro, seguro. Sí, eso es fundamental aclararlo. Aclararlo. ¿Faltan medicamentos? O sea, ¿hay faltante hoy por hoy de algunos medicamentos por algún problema, por algún tema? En el año pasado fue un problema muy importante a nivel país, por varias causas, fue después de la pandemia. Creo que nunca se había vivido una situación así de faltantes y de estar permanentemente. Nosotros además formamos parte en muchas de las compras de lo que es FEPREMI, o sea, a nivel de todo el interior. Siempre nos estamos vinculando, ¿verdad? Claro. Para poder solucionar. ¿Hay alguna interacción, si de repente alguna institución claro. tiene en stock y para ir, digamos, haciendo inclusive con ACE, nos prestamos. Exacto. Falta algo de apuro, ACE nos llama, nosotros podemos llamar, nos devolvemos, pero siempre estamos intentando solucionarlo. Luego yo diría que también lo otro que es importante aclarar, que nosotros tenemos como institución prestadora de salud una canasta de prestaciones. Dentro de esa canasta de prestaciones que estamos obligados a dar, hay una serie de medicamentos que estamos obligados a dar. Eso se llama FTM y todo lo que esté en el FTM nosotros lo tenemos que dar con un ticket común, que está regulado, no lo pone Comepa, es un ticket que está regulado por nuestros reguladores. Y luego han aparecido, en Comepa tenemos algunos tickets diferentes. A veces la gente dice, ¿por qué me cobran más? Y a mí me gustaría explicarlo.
Hay algunos medicamentos que no estamos obligados a dar, que son muy modernos, pero que se han visto excelentísimos resultados para determinadas patologías, o que mejoran la adherencia, porque el paciente en vez de tomar 4 comprimidos por día toma 1, porque están unidas las drogas. Entonces, los médicos, sobre todo los jefes de servicio, los coordinadores, comienzan a pedirnos qué posibilidades habría de conseguir un mejor precio para esos medicamentos, traerlos a la farmacia. Y lo que se hace es, con mucho cuidado, nosotros no tenemos intenciones ni podemos hacerlo en convertirnos en farmacias donde vendemos de todo, no. Pero en esos casos hay algunos medicamentos que lo que hacemos es conseguirlos como a un mejor precio y trasladárselo al usuario. ¿Por qué? Por ejemplo, inhaladores. Hay algunos inhaladores para el asma. Salen 4.000 pesos cada inhalador. Entonces muchas veces el paciente tal vez lo compra una vez, pero son enfermedades crónicas. Entonces la adherencia no la pueden mantener, no todo el mundo la puede mantener. ¿Y en esos casos? En esos casos lo que intentamos, y sobre todo para algunos pacientes, y hablando con los médicos tratantes, es conseguir esos mejores precios, tenerlos en la farmacia, y el médico le dice a su paciente, si usted puede, yo creo que andaría mejor con este remedio. Pero eso es, nosotros lo entendemos más como un servicio al usuario, ¿verdad? A veces el usuario dice, ¿por qué me cobra más este remedio? Porque este remedio no tenemos obligación de darlo. Y si quiere puede ir a otra farmacia y comprarlo, lo que pasa es que le va a salir más del doble. Claro. ¿Tá? Y eso también está bueno aclararlo. ¿Y quién es que fija, Carla, cuál es la canasta que está La canasta sí es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Ese FTM que se va modificando, algunos medicamentos ingresan, otros salen. Eso no tenemos que ver los prestadores. A nosotros nos dan esa canasta de medicamentos, que es la droga, y nosotros buscamos de alguna manera aquellos, ¿verdad?, que nos aseguran continuidad, laboratorios con los que tenemos más relación, más vínculos, más confianza. Y la compra de los medicamentos, o sea, el nexo con los laboratorios, ¿es individualmente de cada institución que conforma FEPREMI o FEPREMI negocia con los laboratorios? Las dos cosas. Nosotros tenemos un jefe de compras de muchos años al que yo le agradezco su tarea diaria, porque la verdad que José Luis es una institución para nosotros. Él siempre consigue, por eso en la época de faltante yo estaba como muy segura a mis espaldas, claro. porque él consigue. Entonces a veces consigue en forma directa con los laboratorios y en muchas veces a través siempre de FEPREMI. Es un poco la ley de oferta y demanda, como cualquier otra situación, ¿verdad? Y bueno, pero hay una persona encargada de las compras con las que trabajamos en conjunto, por supuesto con José Luis, pero él está para las compras porque es muy complejo. Es muy complejo mantener el stock que estamos obligados a dar. Claro. ¿Y con qué periodicidad se hacen esas compras, por ejemplo? ¿O depende Hay algunas compras que son mensuales, hay algunas compras que son quincenales, hay algunas compras que son semestrales. Y va a depender también del tipo de medicamentos, porque hay medicamentos que salen, y hay medicamentos que son mucho menos frecuentes de utilizar, ¿verdad? Y que tenemos que tener un stock chico porque se nos vencen. Exacto. Todo lo que es medicación de heladera hay que también, eso se mejoró muchísimo, y dado que podemos demostrar por gráficas que estuvo siempre en las condiciones adecuadas, a veces las podemos devolver si están llegando a su vencimiento. Si no tuviéramos ese sistema de sensores, de controles de heladeras, de protocolos, nosotros no podríamos devolver la medicación porque el laboratorio no está seguro de cómo lo mantuvimos. Lo conservaron, lo conservamos. Exacto. Entonces, el tema logístico en farmacia es un tema súper importante. Y el idóneo, que yo quiero destacar sobre todos ellos, pero sobre todo el idóneo, el que está atendiendo al público, ¿ah? Muchas veces no tiene el tiempo para poder explicarlo. No hay una mala voluntad. Porque a veces me dicen, ¿por qué no nos explican en farmacia? Porque son 4.000 medicamentos por día, porque son 1.500 personas, porque hacen todo lo que pueden, pero a veces no hay tanto tiempo de poder explicar algunas cosas, ¿verdad? El idóneo no es un administrativo
como los otros, sino que tiene una formación especial en esta logística de farmacia. No es solamente atender al paciente, es recuperar el stock, poder cambiar los que están por vencerse, es reponer el stock, es el control del stock diario, es el entregar el stock necesario, ya predeterminado para cada sector. O sea que es un trabajo muy importante. Y toda la parte administrativa y documentación para el ministerio, todo lo que es Fondo Nacional de Recursos también. Eso lo hace Cecilia Calderón, es excelente funcionaria, ella tiene una heladera que tiene no son nuestros medicamentos, nosotros estamos como nos confían ese medicamento para hacer el paso al paciente. Pero son medicamentos de altísimo costo. Claro. Y generalmente los que vienen por el fondo justamente claro, entonces es como que esa funcionaria está pendiente de esa heladera. Y si llega a haber un corte, más allá de que tenemos generadores y tenemos todo, es como que todo el mundo está corriendo, ¿verdad? A ver si todo está funcionando en orden. La farmacia, entonces, quiero transmitir que no es solamente el expendio del remedio. La farmacia es muy compleja, creo que es un equipo humano que es muy responsable en su accionar, que yo he tenido la suerte de conocer desde este otro lugar, porque lo mío fue siempre mucho lo asistencial, que yo estoy muy orgullosa del equipo que hemos conformado con mis compañeros de trabajo y que me gustaría que el usuario también supiera estas cosas, que más allá de la entrega del medicamento hay una cadena, como tú decías, que todos tenemos que estar engranados uno con otro para que las cosas se entreguen en forma correcta. Y seguro, y en tiempo y forma. En tiempo y forma, con calidad y con seguridad. Exactamente, seguridad para la institución y sobre todo para el paciente. Exacto. Carla, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Un tema, si se quiere, no tan común, pero que bien vale la pena poner sobre la mesa y que bueno, la gente, los usuarios de esos más de 60.000 usuarios, bueno, de alguna forma tuvieran conocimiento sobre algunos aspectos que muchas veces se cuestionan, pues, cuando uno va al mostrador a retirar ese medicamento, que a veces no hay, que a veces le cobran un poquito más, ¿no? Que a veces le cambian de nombre comercial, bueno, en fin, un poco... Somos además una institución de puertas abiertas, la farmacia con más razón, siempre estamos, estoy yo, están los jefes, o sea que cuando no hay tiempo en el mostrador, la duda puede ser evacuada. Y lo piden para hablar con alguno de nosotros y le vamos a dedicar el tiempo que necesiten para poder explicarles estas cosas. Por último, y no un tema menor, creo los horarios. Uno puede estar más habituado aquí a la farmacia central. El horario más extenso es el de la farmacia central. ¿Es hasta las 11 de la noche? Es hasta las 11 y es inclusive los domingos. Bien. En zona norte también. En zona oeste es el que se trabaja hasta los sábados. Zona oeste calle Setembrino, porque por la cercanía, ¿verdad? Por la cercanía. Pero son horarios extensos, creo que... ¿A partir de 7:30? 7:30. Bien. Sí. Estamos desde antes, ¿verdad? Pero generalmente comienza a las 7:30. Perfecto. Carla, es un placer, como siempre. Encantada y a las órdenes. Muchísimas gracias.